como la perfecta palabra de Dios al hombre y el perfecto representante del hombre ante Dios. En este tiempo que los fundamentos son sacudidos, la epístola a los Hebreos nos presenta un rey y un reino que jamás será conmovido. Iglesia de Vida te da. Amén. Buenas noches, amados hermanos, que estamos aquí listos, ¿verdad? Amén. Para tener este tiempo de estudiar la palabra. Amén. Y también de orar, hermanos, de orar unos por otros. Dios es bueno, Él es fiel y Él dice: clama a mí y yo te responderé, y nos ha respondido. Amén. Él ha obrado, ¿verdad? Amén, y va a seguir obrando, y estamos agradecidos con Él por todas sus bondades. Esta tarde nos estábamos alegrando con una sierva del Señor que ha estado hospitalizada. Ya la oímos un poco mejor, y qué lindo de verdad, hermano, porque tenemos nuestra confianza en el Señor. Por eso este tiempo lo comenzamos con un tiempo de oración. Amén. Pedir la dirección de Dios para el programa, pero también por la necesidad que todos tenemos siempre, ¿verdad? Amén, amén. Oremos en esa confianza. Señor amado, gracias. Gloria a tu nombre, Padre. Gracias por tu gran amor para nosotros. Amén, amén. Tenemos mucho que agradecerte, sí, Padre. Oh, sí, Dios. Te decimos muchas gracias por oír nuestras oraciones a favor de cada uno de tus hijos, Padre. Sí, Padre. Gracias por animarnos tú con tu palabra. Tú dices: claman los justos, y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Gracias, hoy, Señor, nos unimos de nuevo para clamar a favor de cada necesidad que hay, Señor, en todos tus hijos que están ahorita orando con nosotros. Señor, hay una lista grande de peticiones, de diferentes necesidades que hay, Señor, y que las ponemos en tus benditas manos. Hoy oramos, Señor, por protección tuya. Guarda a tus hijos, a tus hijos que madrugan, Señor, a trabajar, a salir de su casa. Guarda su salida y su entrada. Guarda de todo mal, Señor, porque hay tanta violencia, tantos problemas en las carreteras, pero tú eres fiel, tú eres bueno. Amén. Guarda a cada uno de tus hijos, Señor. Protección tuya pedimos, Señor, porque así dice el salmista: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estamos confiando en ti y pedimos también tu provisión económica, Señor, para las necesidades que hay de comida, de medicina, de cualquier otra situación donde hay necesidad. Tu bendición. Y también, Señor, que tú resuelvas los problemas que hay en las familias, en los hijos, en los padres, en los matrimonios. Que tú traigas paz, Señor, a los corazones, que se rindan a ti, que se humillen delante de ti, Padre. Oramos, Señor, también por todos aquellos que están enfermos de su cuerpo, que tienen una enfermedad, Señor, ahí en su casa o en el hospital. Visítalos tú con tu poder, con tu amor, papito. Señor, gracias, Señor. Gracias porque eres bello, eres hermoso, y tú oyes la oración, Señor. Gracias te damos y todo lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Iglesia de Vida te da la bienvenida al estudio de la epístola a los Hebreos. El tema central de esta epístola es la supremacía de Cristo, su supremacía como la perfecta palabra de Dios al hombre y el perfecto representante. Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches, ¿qué tal, hijo? Dios te bendiga. Estamos contentos de continuar con nuestro estudio de Hebreos. Amén. Bueno, ¿y qué vamos a hacer en este momento? Hermano, tome su Biblia, abra su Biblia. Vamos a ir leyendo uno por uno los versículos de la palabra. Amén. Y vamos a ir comentando. Mire, hasta ahorita hemos visto dos cosas específicas. La primera, vimos 7 hechos que muestran la grandeza, la supremacía de Cristo, sobre cualquier cosa. Y lo establecen como la razón por la cual la palabra de Jesús es la culminación de la revelación de Dios
para nosotros. Después de eso, nada. Y cómo todas las profecías tienen sentido en Cristo. Amén. Toda la profecía bíblica, bueno, toda la palabra, toda la revelación es cristocéntrica. Sí, él es la razón. Él es la razón. Él es la razón de por qué. Bueno, Él es la razón de todo lo que ha hecho el Señor. Su creación. El plan de salvación, la honra y la gloria para Él, todo. Él es el centro, la supremacía de Cristo. Y vimos 7 aspectos puntuales básicos, ¿verdad? ¿Dónde está eso? En los primeros 4 versículos. Vayamos leyendo. Mire, el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Muy bien. Aquí nos está diciendo en el verso 1 que Dios ha hablado muchas veces. Ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Y el versículo 2. En estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Muy bien. Qué linda palabra de Dios que habló en el Antiguo Testamento. Así es. Pero ahora la culminación de la promesa, el que vino a efectuar la purificación de nuestros pecados, como va a decir más adelante, es la palabra suprema de Dios. ¿Y quién es? Cristo. Verso 3. Primera razón está en el verso 2. Porque Él es heredero de todo. Mire, dice, a quien constituyó ¿qué? Heredero de todo. Y por quien asimismo hizo el universo. Entonces Él es el heredero de todo. 1. 2. Es el creador de todo. Por quien asimismo hizo el universo. Y en el verso 3 tenemos una tercera razón. ¿Cuál es? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mire qué interesante. Vayamos viendo una por una. Usted tiene ahí su Biblia y está leyendo en su Biblia. Me gustaría que nos pusieran a nosotros en la pantalla para que los hermanos estén leyendo su Biblia y no estén leyendo ahí. Mire su Biblia. El cual es el resplandor de su gloria. Esa es la razón número 3. Exactamente. Es que nadie de los grandes profetas, de los grandes siervos de Dios a quienes se les reveló el Antiguo Testamento, ninguno de ellos fue el resplandor de la gloria de Dios. Lo que está diciendo aquí es que Cristo es Dios mismo, pero es la parte que vemos, la parte que alumbra, la parte que se hizo visible. Ahora, ¿qué otra cosa? Es la imagen misma de su ¿Cómo sustancia. Llegó ese resplandor? A perfección. A través de Cristo, a aquí través en la de tierra. Jesucristo. Así Ahora, es. ¿qué otra cosa dice? Él sustenta todas las cosas, ¿con qué? Con la palabra de su poder. Él las sustenta. ¿Y sabe qué quiere decir específicamente? Él se encarga de que todo cumpla su propósito. Y de que todo camine como Dios quiere que camine. Y llegue a donde Dios quiere llevar. Así es. Él sustenta. Él no solo hizo la obra, no. Él mantiene. Él la mantiene y la sostiene. La desarrolla. Correcto. La va desarrollando. Correcto. Ahora lo otro. ¿Por qué? Porque Él efectúa la purificación de nuestros pecados. Lea con nosotros. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ¿por medio de quién? De sí mismo. Él mismo pagó por nuestros pecados. Allá en el Antiguo Testamento los sacerdotes llevaban los corderos. Exacto. Los sacerdotes llevaban los corderos. Ahora, Él aquí, Él es el sacerdote y Él es el cordero. Él es la ofrenda también. Ahora, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice 7 hechos por los cuales Jesús es la palabra suprema de Dios. La culminación. Nadie tiene ninguno de estos 7. Exactamente. Nadie, ni la persona a quien le hayan dado más aplausos en el mundo religioso. Nadie. Bueno, ni siquiera uno, porque nadie es la imagen de Dios, porque nadie es el resplandor de su gloria. Nadie puede purificar pecados ni limpiar pecados, menos por sí mismo. Nadie es el heredero de todo. Nadie hizo el... Y nadie se ha sentado
a la diestra de la majestad en las alturas. Por eso decimos solo Cristo. Exacto. Punto. Ahora, aquí hay una cosa bien linda, bien preciosa. Fíjese que aquí presenta la obra cósmica de Cristo. Exactamente. ¿Qué quiere decir? En su relación con toda la creación. Cosas que sabemos que existen y cosas que nosotros ni sabemos que existen. Pero en las últimas dos, no está hablando de la obra cósmica, sino que está hablando de lo que me da a mí. De la obra personal, ¿verdad? En cada uno de nosotros. Y a vos. Exactamente. ¿Cuál? Me purifica de los pecados. Y se sentó y está a la diestra del Padre, ¿haciendo qué? Intercediendo por usted, por mí, por nosotros, sus hijos, los lavados por la sangre de Cristo. Y hay dos cosas lindas que dijimos de ahí. Uno, se sentó. Exacto. Fíjese, hermano, que el único rey que dice la Biblia que cuando Dios, cuando llegó a hablar con Dios, se sentó, David, el único. Porque es que esa es profecía, es una figura. Va mostrando un poquito, es una sombra de lo que ya pasó, y es que se sentó a la diestra de ¿quién? Del Señor, Cristo, nuestro Salvador. Entonces, hermano, hasta ahí hemos leído en el capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Ahora, el versículo 4 va a presentarnos la segunda parte del capítulo, donde dice que Jesús es hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Mire, Él heredó más excelente nombre que ellos. Es que ningún ángel, mire pues, ningún ángel tuvo lo que tuvo el Señor. Ahora, del versículo 5 hasta el versículo 13, el Espíritu Santo revela esta palabra al apóstol Pablo, porque creemos que el apóstol Pablo es el autor del libro de Hebreos. A él Dios lo usó para revelarle esta verdad. Entonces, del versículo 5 al versículo 13 vamos a ver 7 citas. Mire, otros 7. Ya miramos 7 razones. Ahora 7 citas. 7 citas. ¿De dónde? ¿De dónde vienen las primeras 5 citas? Del Antiguo Testamento, específicamente del libro de los Salmos. Y la otra cita viene de un profeta mayor. Y la última cita del Pentateuco. O sea que las 7 citas que se tienen aquí son versículos citados del Antiguo Testamento, palabra del Antiguo Testamento. Usted ha oído, hermano, que decimos, miren el contexto. Y han escuchado esta frase también. Un texto sin contexto se puede convertir en un pretexto. Lamentablemente, la gente que no ama a Jesús, que no está en el camino de Dios, pone una Biblia en el púlpito. Dice, no, pero si la Biblia están leyendo, de la Biblia predica mi pastor. Ahora, ¿está predicando en el contexto bíblico? Y gente que también lo hace por ignorancia, lamentablemente, ¿verdad? Gente que piensa que se puede parar en un púlpito y que no necesita ninguna preparación, y quizás sus intenciones son buenas, pero están metiéndole a la gente un montón de cosas que no son bíblicas, que no respetan las Sagradas Escrituras en su contexto bíblico, porque como dicen versículos y versículos, y ahorita pensaba yo específicamente en un tipo de denominación que hay aquí en Guatemala, que vos los oís y dan versículo tras versículo tras versículo, pero aislados, sin respetar el contexto, sin respetar la hermenéutica bíblica que debemos de respetar. Mire pues, en 2 Samuel 7, cuando el Señor le habla a David y hace un pacto con David, fíjese que este es el pacto. Aquí lo tengo yo, aquí está el pacto. Pero fíjese que de lo que el Señor le da a David, una parte de ese pacto se va a cumplir en David, y la otra parte de ese pacto se va a cumplir en Jesús, en Cristo. Si yo saco de contexto eso, pienso que en David se va a cumplir todo, y que ya se cumplió todo, y no hay más. Sí. Ahora, hermano, y hay gente, hay personas que predican así, que 2 Samuel 7 se cumplió todo en David y ya no tiene más cumplimiento. No, nosotros creemos, para hacer honor al contexto bíblico, exactamente,
que la primera parte se cumple en David. Pero la segunda, por ejemplo, cuando le dice que él va a ser rey para siempre, que su trono no será removido, y como Jesús mismo le dijo, pero David murió, digo. Exactamente. David murió, digo. ¿Por qué? Porque hay un cumplimiento en Cristo. Y en la predicación del libro de los Hechos también ellos argumentaban, pero si David murió, ¿y entonces quién va a ser el rey para siempre? Y entonces ahí es donde vemos que 2 Samuel 7 tiene en el verdadero contexto que entender que una parte se cumple en David y la otra en Cristo. Y la otra se cumple en Cristo. Siervos, hay gente que está asistiendo a una iglesia en la que el pastor cree que no hay apocalipsis. A ellos se le llama preteristas. Exactamente. Que dice que el apocalipsis ya pasó, que el apocalipsis ya se cumplió todo eso. Ya se cumplió todo. En el año 70 de esta era se cumplió todo. De ahí no hay nada más. 2, 3 cositas más de cumplir, pero ahí todo. O sea, el apocalipsis no es profecía, hombre. Es historia. Hay pastores que creen eso. Y por eso es que enseñan lo que enseñan. Por eso enfatizan en lo que enfatizan. Y se atreven a poner cosas materiales antes que las cosas espirituales, porque su enfoque es terrenal. Para ellos no existe nada. Correcto. Bueno, es que hay gente que de verdad, yo escuchaba no a una persona sin educación teológica, una persona de los que yo conozco aquí en Guatemala, quizás de los más avanzados, pero con locuras así grandes, ¿verdad? Porque para ellos, ¿cuál es la cúspide del cristiano? ¿El cielo? No, es haber resucitado en este mismo cuerpo, que por supuesto, esto estamos estudiando en la iglesia, resucitamos con el Señor también espiritualmente, pero para ellos ir al cielo no. Lo máximo usted ya lo encontró el día que recibe a Cristo, es decir, un cielo, olvídese, eso no existe. Mire mi amado hermano, nosotros la primera cosa que nosotros aprendimos para leer libros, oír mensajes, estudiar la palabra con gente que dice, la Biblia se tiene que entender en la forma más simple de su descripción y entendiéndose ella misma, desarrollo. En la forma más simple, haciéndole honor a lo más simple. Es que ¿sabe qué? Mire, pues, aquí hay una cosa bien interesante, fíjate, Pablo, es que es bien chilero pensar que Dios escribió la Biblia así como con códigos, como un gran detective que tiene que leer una Biblia. Aquí voy a encontrar una cosa que solo cierta clase de personas No. La Biblia está escrita de una manera sencilla, para que cualquier persona que recibe a Cristo pueda alimentarse y recibir inspiración del Espíritu Santo en la palabra para cambiar, para ser diferente. Y eso que vos decías, lo que pasa es que cuando un pastor viene y se para y dice, hoy les voy a revelar un código que nadie más tiene, entonces viene la gente y tiene temor y tiene una admiración ridícula por la persona diciendo, no, este tipo está en otra órbita. No, y él es mi revelador de códigos. Exacto. Y yo aquí soy un aragán que no lee. No. Exactamente. Ay, papito lindo. Exactamente. Entonces, eso es bien importante. Mire pues, fíjese que aquí el escritor a los hebreos, el apóstol Pablo, del verso 5 al 13, ¿qué va a hacer? Va a agarrar el Antiguo Testamento y va a decir, señoras y señores, nosotros no estamos elaborando algo nuevo. No, estas son profecías que Dios ha dado a lo largo de todo su propósito. Hermano, hay un plan de salvación que fue escrito antes que existieran los mundos. Pudiéramos decir entonces que Hebreos 1 del 5 al 13 es un comentario a citas de los Salmos, de uno de los profetas mayores y de un libro del Pentateuco. Usted quiere estudiar el libro de los Salmos, no puede dejar de estudiar Hebreos capítulo 1, versos 5 al 13. ¿Por qué? Porque aquí hay explicación firmada por el Espíritu autorizada Santo para que entendamos el Salmo 2, el Salmo 110, el Salmo 45, que son salmos que no se agotaron en aquellos días, sino que tienen material profético.
Salmos mesiánicos que apuntan a Cristo, cosas que ya se cumplieron y cosas que faltan todavía por cumplirse. ¿En quién? En Cristo, y no en David, no en Salomón, en Cristo. O sea, salmos mesiánicos y mesiánicos escatológicos. Exactamente. Mesiánicos que se cumplieron en Jesús en su tiempo de visitación aquí en la tierra. Pero falta. Pero otros que se van a cumplir en su visitación cuando venga en gloria, en su segunda venida, en gloria. Sin relación con el pecado. Sin relación con el pecado. Así es. Hermano, mañana queremos que tenga su Biblia. Amén. Queremos que tenga su Biblia, porque cuando leamos esto, queremos que usted en su Biblia, entonces usted va a ir subrayando y comprobando lo que estamos diciendo de la palabra también. Nos vemos mañana en nuestro siguiente estudio. Dios les bendiga.